nuestros distinguidos y muy apreciados televidentes. Hoy celebramos la segunda temporada del programa con nuestro programa número 3. Como ustedes recordarán, los que nos han hecho favor de seguir nuestro programa, en estos tiempos, en esta temporada, estamos hablando de la cultura, dentro de la serie de la historia por vida de la humanidad, que aquí presentamos nuevamente el libro, pues tenemos varios autores, o mejor dicho, los libros, el coordinador en muchos casos de un libro tiene diferentes autores, diferentes investigadores, diferentes científicos. En esta temporada hemos sido menos específicos, digamos, de dedicarnos a como la Atlántida, que fue nuestro principal punto de donde partimos en varios programas a hablar de qué fue la Atlántida, qué pasó, por qué pasó, dónde quedó, etc. En esta temporada estamos cambiando, hablando de más autores. Esa es brevemente la explicación que les puedo dar sobre lo que estamos empezando a hacer. Nos da mucho gusto nuevamente poder llegar a sus hogares, a sus oficinas, a los lugares donde nos hagan favor de vernos, de escucharnos, porque estamos dando, no somos los únicos, estoy seguro, en este planeta Tierra, pero somos por lo menos en este país que es México, de donde mandamos nuestra señal, creemos que somos los únicos que estamos recordando el pasado y explicándolo. Hay mucha juventud en este país que necesita saber, y no precisamente de la historia de México. Eso, en una forma o en otra, en las escuelas de la primaria y secundaria, entiendo que se sigue dando. En mis tiempos, hasta en preparatoria, se daba historia universal, historia de México, geografía y esas materias. Pero esto no tiene un fin político, desde luego, sino que tiene un fin de darle a la juventud, principalmente con todo el respeto de los adultos, pues una información fidedigna de gente que se ha dedicado a estudiar un promedio de 20 años, de dedicar de su vida a investigar X tema, histórico desde luego, y han viajado, han sufrido, han gastado, y el tiempo que se han llevado. Entonces es de mucho valor el trabajo de estas personas, de estos científicos, que por parejas o por grupos, pero lo han hecho. Hoy vamos a hablar dentro de esta época que estamos viviendo tan conflictiva, en donde estamos viviendo conflictos económicos, sociales, agresiones militares, por no decir otra palabra, y lo más caótico, lo más grave, la falta de valores. Que nos haya escuchado en programas anteriores, 2-3 semanas atrás, cuando hablamos de Oswald Spengler, el famoso historiador alemán, que fue el autor precisamente de la gran obra, La decadencia de Occidente, y que en esa obra, como si fuera un profeta, señaló lo que iba a suceder y ha sucedido en el siglo XX y seguimos en este XXI pues no obedeciendo precisamente, pero sí seguimos la humanidad actual siguiendo el camino que nos mostró, que no es aquel, para quien no lo haya escuchado ese programa, no es otra cosa más que una secuencia del Imperio Romano, que fue el más importante,
Hagan de cuenta una secuencia, lo mismo. Claro, otra época, otras vestimentas, otras costumbres, pero lo mismo, la decadencia en su apogeo. Bueno, la falta de valores es tan amplia que tendríamos que dedicarle casi otro programa. Pero vamos a dar inicio con el tema, la primera lectura, el enigma de América Central. ¿Qué impidió a la ciencia convencional desentrañar los orígenes de las avanzadas culturas antiguas de Mesoamérica? Uno de estos personajes que está, o que cooperó con el autor, más bien diría yo el coordinador de todos estos personajes, que fue Douglas Kenyon. Hoy nos toca narrar la parte del señor Will Hart. Este hombre empieza por decirnos: aunque han pasado 23 años, recuerdo esa mañana como si fuera ayer. Una niebla envolvía la jungla sobre el templo de las inscripciones. Esto está ubicado en Palenque, estado de Chiapas, México. Una serie de sonidos como rugidos rompieron de pronto el silencio y un grupo de monos aulladores se abrió paso entre los árboles. Me tomó por sorpresa, narra él. Pensé que los rugidos podrían ser de un jaguar, animal muy popular, sobre todo en tiempos de los mayas, pero en tiempos actuales todavía hay, ya están más protegidos, pero todavía hay jaguares. Pero la cacofonía, o sea, el sonido desagradable para el oído del ser humano, incrementó la sensación de misterio. Y sigue, me explotaba la cabeza. Desde que había llegado a Palenque, habíamos visitado decenas de sitios arqueológicos, partiendo desde la parte más septentrional, o sea, del norte de México, hasta la península de Yucatán, Quintana Roo, que es al sureste de lo que es la República Mexicana, que se identifica mucho como un cono que por mucho tiempo se le ha llamado de la abundancia. Y sí es cierto porque este México esta tierra mexicana definitivamente es bendita, de veras, con todo respeto a las ideologías, a las filosofías que existen en este planeta. ¿Y por qué lo digo? Porque miren, simplemente de la conquista de los españoles en el siglo XVI van 500 años de saqueo, de explotación, que oro, plata, metales preciosos, reliquias, ha sido explotado este país. Bueno, estaba colmado de preguntas y misterios. Me quedaron claras varias cosas. Las culturas que habían construido las pirámides y otras edificaciones mostraron avances en artes y ciencias. Presencié muchas cosas hermosas y múltiples enigmas rondaban mi cabeza. La civilización olmeca, que es una muestra muy fehaciente y clara, son estas cabezas, como esta que muestro, de roca pura, pero enormes, peso de promedio 20 toneladas. La civilización olmeca, que no puedo decir fabricó, pero manufacturó con sus manos y herramientas muy primitivas, ya hablaremos adelante un poco de eso, pues lo hicieron, y hicieron varias. Y dice autor, dice, había leído sobre los mayas y conocía a los aztecas, pero no estaba preparado para lo que encontré en la zona de Villahermosa, estado de Tabasco. ¿Qué encontró? Pues grandes cabezas de piedra, como el que muestro, varias y grandes cabezas de piedra, con rasgos negroides y estelas, o sea, monumentos, talladas con representaciones de curiosos embajadores. Qué interesante, embajadores para aquellos tiempos.
Claramente las figuras no pertenecían a ninguna cultura mexicana. Dichos objetos eran algo más que un fascinante rompecabezas. Representaban un dolor de cabeza para la ciencia. Eran una anomalía. ¿Quién había tallado esas cabezas? ¿Quién había creado las estelas, o sea, los monumentos? ¿Y de dónde habían salido los modelos para tales cabezas y figuras? Eran preguntas que surgían debido a la manera en que los científicos habían reconstruido la historia del hombre en Mesoamérica. Los africanos no tenían relación con ella, ni tampoco las imágenes caucásicas, que son aquellas que representan a personas de tez blanca, ¿no? Cabello rubio, rojo o castaño. En capas talladas en las estelas, otra vez los monumentos, no tendrían por qué estar ahí, pero así era. Y yo diría, así es. Aunque se han llevado algunas, pero hay suficientes para quien le interese venir a visitar estos lugares, que de por sí son bellísimos. Es un ambiente tropical, jungla. O sea que sé que en Europa hay gente que le gusta mucho, por no decir países, pero mucha gente de Europa, quizá de Asia, les encantan estos lugares. Los científicos no pretendían haber resuelto el enigma. Antropólogos y arqueólogos reconocían que no sabían mucho de la cultura olmeca. No se reconoce el grupo técnico ni el lenguaje que usaban y no se sabe nada de su organización social, sus creencias o tradiciones. Nadie tiene idea de por qué tallaron cabezas con cascos y luego las enterraron. No tiene mucho sentido. Por lo general, los monumentos no se entierran, si es que son monumentos. El único registro que tenemos son los impresionantes vestigios que nos dejaron. Pero, ¿cómo entenderlos? ¿En qué lugar encajan en el mosaico de la historia humana? En México no hay claves directas. Los olmecas no nos dejaron ningún registro escrito. Sin embargo, hay una pista que podemos considerar. Aquí entramos a otro tiempo. La Biblia es un documento extremadamente importante que para los creyentes y no creyentes por igual contiene un recuento muy antiguo de la historia humana, recopilada a partir de una diversidad de fuentes primigenias, o sea, primitivas. Esto es válido, al menos en cuanto al libro del Génesis, pero no siempre es fácil de descodificar. ¿Habría alguna referencia en la Biblia que pudiera servirnos para descifrar el enigma olmeca? Pues no sé, ahí lo dejo a su juicio. Si nos remitimos, por ejemplo, al capítulo 11 del libro del Génesis, se puede leer: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto indica que hubo un periodo de la historia del hombre en el que existió una civilización humana de alcance mundial. Bueno, mundial se refiere a aquellos sitios, a aquellos lugares, ¿verdad? También se nos dice que durante esa época los hombres querían construir una torre. Ya hemos hablado de la torre de Babel, me parece. Y decían, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. De ahí una historia que se sabe que fue cierta, quién sabe, pero de que habla de que hay quien dice fue castigo de Dios, otros fue confusión, X. El hecho es que de esa famosa torre de Babel se habla que todos hablaban un idioma, una lengua, aquí lo acabamos de decir. Pero de repente no se entendieron, empezaron a, ¿qué dice? No se entendieron y nacieron las lenguas. Es tomámosla como leyenda.
Aquí lo dice, se habla que por este intento de la torre perdieron la misma lengua y ya no pudieron comunicarse. El hecho de que la civilización olmeca le plantea a la ciencia una anomalía indica algo muy profundo. La información no concuerda con el modelo actual. Los científicos no pueden cambiar los datos observables debido a su objetividad, pero sí podrían cambiar el modelo para conciliarlo con la información existente. He ahí el problema. Los antropólogos y arqueólogos han invertido grandes esfuerzos en ese modelo como edificio intelectual que se ha construido a lo largo de generaciones. Los especialistas prefieren ignorar las preguntas difíciles y dejar a los olmecas tranquilos en la sombría niebla de su olvidada antigüedad. Ese no es un enfoque muy científico, que digamos. Pero, ¿dónde queda la búsqueda de la verdad? ¿Qué pasó con el método científico? Simplemente esto no es aceptable. Y yo me digo, ¿por qué? Bueno, aquí viene un espacio para una explicación. Creo que ya me adelanté un poco a ella, ¿no? Ya dije que Spengler nos puso la muestra con pruebas. Estudió a la cultura griega y a la cultura, que es otra onda, ¿no? Ya lo dijimos mucho cuando hablamos de la Atlántida. Pero luego se metió a estudiar la cultura, por decirlo así, costumbres y gustos y todo lo demás del Imperio Romano, que ahí sí fue el ejemplo claro de lo que iba a pasar y ha pasado en Occidente. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la sociedad antigua. Esta sociedad antigua construyó un enorme túmulo, entiéndase túmulo, por un montón de tierra y piedras, ¿no? Más adelante veremos que lo mezclaron con una especie de cemento que crearon en aquellos tiempos. Bueno, arrastró unas cabezas de basalto sobre una distancia aproximada de 96 kilómetros. Ese peso, ¿no? 96 kilómetros desde la cantera, donde había seguramente gran cantidad de rocas, pero de gran tamaño, ¿no? Entonces, desde la cantera hasta el lugar del entierro. Aquí lo dice, las piedras pesaban de 5 a 25 toneladas. Y tallaron figuras en las estelas, en los monumentos, y no se habrían tomado todo ese trabajo si las personas representadas en los monumentos no hubieran sido importantes para ellos, como en los tiempos actuales, ¿no? Aquí cabe decir, perdonen que me vaga un poco, pero me vienen ejemplos por alguna razón. Creo que ya dije que hay países, no todos, que respetan mucho su pasado y que si aquí, en esta piedra que está aquí, se sentó el general Sherman, por decir, de la Guerra Civil Norteamericana, que se le llamó la Guerra de Secesión, pues esa piedra la conservan con una placa que dice en tal día, en tal año y casi a tal hora, aquí se sentó fulano de tal. Bueno, a ese nivel, que es muy mínimo, sobre todo los norteamericanos y en Europa, en varios lugares, guardan esa bella costumbre, ¿no? Pero pues aquí, por lo menos aquí en mi tierra no somos muy dados a guardar las cosas. Quizá ustedes habrán oído hablar de Pancho Villa, el famoso, el Napoleón mexicano, le llegaron a llamar. Pues aquí adelante al noroeste está un estado de Guanajuato y una ciudad que se llama Celaya. Se ha hecho muy famosa por nada grato últimamente, pero bueno. Y se supone que al lado oeste de la ciudad, unos llanos, fue las batallas de Celaya, en donde el famoso Pancho Villa, emulando a Napoleón I, sin saber que lo compararían con él, ordenó la última gran carga de caballería, al estilo de aquellos valientes lanceros, coraceros, etc.
que hubo en la época de Napoleón I. Pues aquí a este hombre se le ocurrió hacer lo mismo. ¿Y qué pasó? Pues que su contrario, cuyo jefe era el don Venustiano Carranza, que ya voy a hablar un poquito más de la historia de México, pero bueno, este señor, después de don Porfirio Díaz, cual me quito el sombrero y me cuadro, termina en 1910 su mandato. Quizá un día hablemos de él, hay mucha información que le ha ocultado. Imagínense, porque los gobiernos, no el gobierno, los gobiernos de México, después de la época de 1910, han ocultado. Pero su servidor tuvo oportunidad de estudiar bastante este tema y es muy interesante, muy interesante. Bueno, en estas batallas de Celaya, pues el general Álvaro Obregón, que pertenecía al exgobernador de Coahuila, otro estado del norte, que colinda con Estados Unidos, pues a la moderna, tienen ametralladoras, pues de base, y escondidos en zanjas o matorrales, qué sé yo, recibieron a las famosas cargas y ahí se acabó la famosísima División del Norte que comandaba Francisco Villa. Bueno, pues aquí se me vino esta historia porque estamos leyendo algo que a mi manera de ver las cosas, pues tienen un significado, nada más, una coincidencia, nada más que en diferentes épocas, ¿no? A veces hay casos de miles de años, pero que coinciden. Entonces aquí nos quedamos en que, me parece, en que pesaban de 25 a 25 toneladas aquellas piedras en las cuales tallaron figuras estelares de personas representadas en los monumentos y que no hubieran sido importantes para ellos. Esto es una suposición lógica y es de esperar que los científicos de un futuro lejano lleguen a la misma conclusión cuando estudien las representaciones de las personas cuyas caras, rostros, aparecen en el monte Rushmore. Aquellas nos estaban metiendo a esta época más al siglo pasado. Creo, sí. El monte Rushmore es un monumento ubicado en Keystone, estado de Dakota del Sur, en Estados Unidos, en el que figuran los rostros de 18 metros de altura, en una gran roca, una montaña casi diría yo, de altura, de los presidentes estadounidenses que consideraron más famosos en aquella época, que fue George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. ¿Quién lo hizo? Pues creo que todavía no había láser. Se puede pensar que con rayos láser no había. Bueno, puesto que los objetos existen, sabemos que debe haber una explicación acerca de quiénes fueron sus constructores o talladores, como en este caso de los olmecas. O a lo mejor cuando hablamos más de visitas extraterrestres, pues nos da pie a pensar que a lo mejor ellos son los que trajeron rayos láser o semejantes para tallar aquello. Ya veremos. Bueno, decíamos que puesto que los objetos existen, sabemos que debe haber una explicación acerca de quiénes fueron sus constructores. Al igual que en cualquier misterio, lo que hay que hacer es buscar pistas, como detectives casi. Se empieza en los lugares más probables y se continúa con los demás sitios de la lista hasta llegar a México. El problema es que los olmecas desaparecieron de repente de la escena antes de la llegada de Hernán Cortés. También los mayas desaparecieron, los que valían la pena, diría yo, con todo respeto al resto, pero desaparecieron. ¿Quién se los llevó? Pues hay muchas tesis, ¿no? Hay muchas explicaciones. Entonces, desaparecieron de la escena antes de la llegada de Hernán Cortés, que fue en el siglo XVI, aquel español que conquistó, llegado a España obviamente, conquistó la nueva
la Nueva España le llamaron, y llegó por el lado del hoy tan famoso Golfo de México, que ya no lo quieren cambiar por Golfo de América, ¿no? Bueno, pues ahí llegó, aquí en la vueltecita donde da el Golfo de México, el estado de Veracruz es ahora, ahí llegó. Creo que lo mencionamos más adelante, si no, yo se los digo. Ninguna cultura contemporánea a la de los aztecas hizo referencia alguna a los olmecas. Parecían no saber nada de ellos. Tampoco se han encontrado más cabezas negroides en Mesoamérica. Otro hecho curioso es que no se tiene ninguna evidencia de registro del periodo de desarrollo previo al de la construcción de túmulos y la talla de cabezas. Los olmecas de repente aparecieron y luego desaparecieron, misteriosamente. Dice el autor: tardé años de investigación en darme cuenta de que la respuesta más probable estaba en la Biblia. E irónicamente, fue precisamente el último lugar en el que pensé. No los conocíamos, si no le hubiéramos dado unas teorías que ya hemos dicho aquí. ¿Venían los olmecas del espacio exterior, como han propuesto algunos investigadores? No necesariamente. En primer lugar, no hay evidencias que respalden esa teoría. Además, las cabezas negroides y las personas representadas en las estelas, o sea, los monumentos, son obviamente humanas. La idea de que hubo una civilización global en tiempos antiguos no concuerda con el modelo actual de la ciencia. Sin embargo, la Biblia sí tiene referencias que lo corroboran. Bueno, ya las hemos hablado, me parece, en parte. El problema con el método científico es que no puede explicar los datos disponibles. Aquí suena a lo esotérico. Hemos dicho que lo esotérico es algo que existió o existe y no se puede comprobar. Queda en el etéreo, ¿no? En el aire. Y ese es el asunto, o es un asunto muy serio que tiene muchas consecuencias. Si todo se limitase a la civilización olmeca, podríamos dejarlo pasar. Pero hay objetos en Egipto, América del Sur y otros lugares en México que tampoco se atienen al esquema ortodoxo. Esto no, varía mucho. Con frecuencia, los científicos han mostrado una ceguera deliberada en cuanto a los artefactos y avances antiguos que no pueden explicar a través de su sistema de creencias. O peor, han ignorado cuestiones importantes o desacreditado los hechos. Muchos datos concretos, como los restos por ejemplo, si nos remitimos, civilizaciones perdidas y los registros culturales de numerosos pueblos confirman el enigma olmeca y lo escrito en la Biblia. La referencia a un cataclismo producido por una inundación aparece en 230 culturas distintas. Pues es el famoso diluvio. Pero fíjense, aquí este autor dice: las tradiciones mayas ofrecen un relato de cómo vinieron sus antepasados desde una tierra del este que había sido destruida. Del este. Está interesante. En la Atlántida hablamos finalmente, después de una serie de hecatombes, que del lado oeste, o sea, occidente, América, continente americano completo se quedó, y del lado del este, o sea, el oriente, se quedó lo que hoy conocemos como continente africano y parte de Europa, y quizá también alcanzan los países escandinavos. Pero fíjense cómo lo sospechó, ¿no? Que había sido destruida. Sí, así fue. En su historia, Heródoto, nacido en el 484 y fallecido en el 425 a.C., historiador y viajero griego, habla de la Atlántida perdida. Ahí va cayendo todo.
Puede que todo esto suene a mitos románticos provenientes de imaginaciones remotas, pero cuando se está en un sitio antiguo, rodeado de extrañas ruinas, uno empieza a preguntarse si acaso esas leyendas no tendrán un ápice, una pizca así pequeña de verdad. Subí los peldaños del templo de las inscripciones y visité la tumba de Pacal, que fue un gobernante maya. Luego decidí hacer el largo viaje hacia el río Usumacinta para ir a Bonampak, es otra ciudad maya. Bonampak significa Cerro del Sopilote y es un sitio arqueológico de la cultura maya en la selva lacandona, le llaman así a la parte. Si vamos del norte, Estados Unidos, nuestro vecino, bajamos, llegamos en línea recta al istmo de Tehuantepec, luego damos vuelta, si seguimos de frente al sur, damos con Chiapas, también muy selvático diría yo, es demasiada selva. Pero si nos giramos al este, se vuelve sureste, ahí está Tabasco, el estado donde hablamos, está Campeche y luego sigue Chiapas. Toda esa región es el llamado sureste mexicano, donde hay lugares y grandes ríos, etc. Muy rico, es muy rica esa región. Entonces ahí está la selva lacandona, que así se le nombró, del estado de Chiapas, y Yaxchilán, con Y-A-X-C-H-I-L-A-N, Yaxchilán, antigua ciudad de la cultura maya, situada en la orilla del río Usumacinta. Un gran río, muy caudaloso. Fue una jornada de algo más de 160 kilómetros, con un camino en malas condiciones y sucio, con tramos llenos de baches y finalmente había tanto barro en ese camino que la camioneta quedó hundida en el lodo hasta más arriba de los ejes. O sea, se finí, ahí se acabó. Como solo faltaba una corta distancia para llegar a Bonampak, me dirigí a pie. Mi siguiente destino era ya la que mencionamos tan difícil, Yaxchilán, una ruina descubierta en la jungla a unos 13 kilómetros de Bonampak. Contra el consejo de nativos, decidí acortar camino y abrirme paso a machetazos. La selva es muy tupida, me habían prevenido, y tenían razón. Me di por vencido después de 4 extenuantes horas en las que pude recorrer menos de 400 metros, no más. Extenuantes horas, totalmente. La mayor parte del tiempo me arrastré boca abajo para evitar unos arbustos con espinas como hojas de afeitar. Los insectos estaban haciendo estragos en mi cuerpo. Muy platicador aquí el autor, de veras, pero narra muy real lo que vivió. Yaxchilán, ¿sí? Está situada a la orilla del río y se cree que fue el centro de florecimiento maya en esta región. En febrero de 1989, el arqueólogo estadounidense James O. Cohn, que nació en el 1937 y falleció hace poco, en el 2022, se la ingenió para llegar a este sitio que los especialistas han estudiado desde hace un siglo. Al ojo entrenado de Ocon, James Ocon, le llamó la atención un túmulo de rocas en particular. Los científicos lo habían desechado por considerarlo un misterio menor. Bueno, pero el arqueólogo aficionado era también un ingeniero experto y de inmediato supo que el supuesto túmulo en realidad era parte de un puente. Curioso, ¿no? Ocon recurrió a la tecnología moderna para demostrar que una vez en ese lugar existió un puente. Este hombre, Ocon, fue presidente del Consejo de Expertos de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles y había usado técnicas similares durante investigaciones de rutina.
Pues era un señorón el ingeniero. En el sitio maya, que menciona, recogió información sobre el terreno y usó computadoras para integrar los estudios arqueológicos, las fotos aéreas y los mapas. Y así desarrollar un modelo tridimensional del sitio para determinar su ubicación exacta y dimensiones exactas del puente. Terminó haciendo un descubrimiento asombroso, maravilloso. Los mayas habían construido el puente más largo de la antigüedad. Hace poco leí y vi incluso el video de un gran puente que hicieron los chinos que supera al que ellos mismos hicieron más abajo, en un cañón de unas montañas muy famosas. No sé. Sí es difícil para nosotros, para el servidor, mencionar nombres de los mayas, pues peor va a ser de allá del oriente, ¿no? Solo ellos. Pero fíjense lo interesante, que resulta que ya hicieron estos señores chinos un puente más alto y largo que se decía que era el más alto del mundo. Pues no, porque este ingenierazo Ocon descubrió y demostró que los mayas habían construido el puente más largo de la antigüedad. Imagínense. Y van a ver cómo lo hizo. Cuando finalizó sus cálculos y modelos computacionales, resultó ser que el puente tenía una extensión de más de 180 metros. Enorme para la época. Era una estructura de suspensión mediante cuerdas de cáñamo. Cáñamo es un material como tejido, como una gran cuerda, ¿no? De un espesor determinado. Yo les aseguro que con esta longitud pues no era menos de entre pulgada y media o 2 pulgadas el diámetro de esos cables, de esas cuerdas de cáñamo le llaman, con 2 pilares y 3 arcadas, conectaba Yuchitlán, México, con sus dominios agrícolas en el Petén. El Petén es una región de hoy llamada Guatemala, nuestro vecino del sur, donde se encuentra Tikal, la ciudadela maya ubicada al norte de Guatemala, pero al sur de México. Se dice que Guatemala fue parte de México, pero por tratados y por cosas políticas se independizaron y sigue la división, que es un río, obviamente, la frontera. Repito, la ciudad de Tikal, ciudadela maya ubicada al norte de Guatemala. Lo que los arqueólogos consideraron como un insignificante montón, o sea, un cúmulo de piedras, resultó ser parte de un hallazgo trascendental, un pilar de algo más de 3,5 metros de alto y 10 de diámetro. Metros. Sí, algo más de 3,5 metros de alto y 10 de diámetro. Caray. Mediante fotos aéreas se localizó una base más al otro lado del río. Ambos pilares fueron construidos de concreto, o sea, hoy llamado cemento, también, hecho en el lugar con un recubrimiento exterior de piedra, que es exactamente igual a la forma en que se construyeron las pirámides mayas. Ocon, el ingeniero, quien ha estudiado a los antiguos mayas durante 30 años, declaró en entrevistas y dijo: los mayas eran sofisticados en cuanto a matemáticas y ciencias. Sostiene que la precisión del diseño de los puentes mayas es equiparable a la de los puentes del siglo XX. Lo dijo. Y eso fue equiparable a los diseños de los puentes mayas del siglo XX. Hoy nos maravillamos frente a estas ruinas y especulamos sobre cómo y por qué se construyeron dichos sitios ceremoniales. No debemos olvidar que los mayas eran una raza avanzada.
por eso los llevaron, ¿verdad? Yo diría que los trajeron y se los llevaron. Entendían de astronomía, tenían un calendario preciso, comprendieron el concepto del cero por lo menos 700 años antes que los europeos. Construyeron caminos pavimentados y, como sabemos ahora, tuvieron el puente colgante más largo del mundo antiguo. Bueno, aquí podemos mencionar algo como una reseña de que lamentablemente, y lo digo con pena, que nosotros los mexicanos no hayamos descubierto toda esta ciencia. No hayamos, tenía que venir, así como Hernán Cortés, el conquistador, que lo antecedió Cristóbal Colón, y a él lo antecedieron los vikingos, porque si nos vamos a hablar de leyendas, con ciertas pruebas, pues nos remontamos siglos atrás. Entonces aquí, pues ¿qué pasó, no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que los mexicanos no nos dejaron? Pues a lo mejor, a los científicos. Hay una torre, la famosa torre latinoamericana en la Ciudad de México, que fue también, yo lo conocí al ingeniero ese, fíjense, qué curioso, de origen alemán, pero mexicano. Casó con una señora que era hija, eran 5 hermanas, creo 6, y un hombre, sí. Eran hijos de un alemán y de una mexicana, muy mexicana la señora, que no tuve el gusto, ¿verdad? Más que por fotografía. Bueno, pues ese ingeniero fue el ingeniero que se llamaba, no me acuerdo. Él construyó, hizo el diseño estructural de esa torre latinoamericana, que se hizo famosa porque en el temblor, desde el anterior, en el 79 me parece, se bamboleó. Se dice que los escritorios volaban de un lado a otro, imagínense, y no se cayó, ni se resquebrajó la estructura. Una maravilla, una maravilla. Desde la cimentación, porque deben de saber que la Ciudad de México está asentada en lo que fue un gran lago, el lago de Tenochtitlan, que de los aztecas, ellos hicieron una ciudad grande de más de 1 millón de habitantes. Cuando los españoles llegan del lado este de Tenochtitlan, desde unas colinas, una sierra que hay ahí, donde abajo está la ciudad de Texcoco, se quedaron maravillados, porque hay quien dice que era 3, 4 veces más grande que Sevilla, que está ahí abajo de España, en el sur. Bueno, pues los aztecas hicieron eso, pero más adelante este ingeniero, sobre esa base que se sabe que es lodoso por allá abajo, pues hizo una estructura que no se cayó. Bueno, esto fue una reseña que nos permite esta escritura. Mientras estaba parado, vuelve a decir el ingeniero Nock, estaba parado en la cima de otra pirámide en Cobá, Quintana Roo, e inspeccionaba una selva tupida, me di cuenta de que los mayas lograron todo eso en medio de la jungla. Pues sí, con los picotados que se llevó, las cortadas, imagínense, pues así era antes igual. No sé de ninguna otra civilización avanzada que haya emergido desde un ambiente selvático. Esto hace más misteriosa a esta raza antigua. Los Sacbé, S-A-C-B-E, Sacbé, son un sistema de caminos que interconectan los sitios. Esta es otra característica que han desconcertado a científicos e investigadores independientes por igual. Los caminos se construyeron con piedras, fueron nivelados y pavimentados, ahí les va, pavimentados con cemento hecho de piedra caliza. Los romanos también hicieron caminos con este tipo de materiales. Pero estos señores supuestamente fueron antes que los romanos y nunca estuvieron conectados, ni siquiera por continente, ni siquiera fueron vecinos, ¿eh? Bueno, un cemento hecho de piedra caliza. Su ancho varía de 2,5 metros a 9 metros. El misterio es simple. ¿Por qué un pueblo de la edad de piedra, que no disponía de transporte de ruedas o animales,
de Tiro necesitaría de una red de caminos tan elaborada y sofisticada. Hubo un día un español, me recuerdo ahorita, que lo oí decir, vasco, por cierto, sí, lo dije en vasco, puro. Pero, ¿para qué querían no dijo, los mexicanos, aztecas, los mexicanos, no llegaron ni a descubrir la rueda? Y alguien le contestó, ¿para qué? Si corrían, Moctezuma el emperador recibía pescado de acá del Golfo de México, de Veracruz, que dicho sea fue el más importante puerto de México por muchos años. Tenían, no sé bien, pero creo que eran 50 y tantos corredores que llevaban en un recipiente pescado fresco diario y lo que al señor se le antojaba, ostiones, no sé, producto del mar, lo llevaban, descansaban y había, como los americanos en el siglo XIX descubrieron dos pelados ahí, hicieron con estas diligencias tiradas por hasta 6 caballos, el Wells Fargo, WWLS, Wells Fargo, que era llevar pasajeros con carga, por ejemplo. Pero antes de eso hubo el Pony Express, que eran a caballos, estaciones cambiaban caballos, y eran los carteros. Y antes de ellos, fíjense qué interesante, en Estados Unidos se creó una raza de caballos que eran los trotones, porque y en un carrito iba el cartero con la carga y el caballo, al grado que esa raza se volvió después de concurso, o sea, en estos círculos, los hipódromos, carreras de trotones, todo eso el ser humano ha encontrado. Pero aquí, pues, los aztecas en este caso, no estaban ruedas ni carretas, todo lo hacían. Si guerreaban, pues iban a pie, obviamente. Y traían incluso a los prisioneros a pie. No necesitaban, cargaban pues, al lomo. No necesitaban. Sin embargo, esto inquietó a este hombre, como a mí también, a cualquiera le inquieta. Pues, ¿para qué hicieron esos caminos tan amplios? Pues la única respuesta es que esas grandes piedras, toneladas, hasta 25 toneladas, las cabezas, pues por ahí las iban rodando, con troncos, como lo hacían los franceses, aristócratas del siglo XVII y XVIII, que yo estuve en el lugar, se llama Chantilly, me parece al norte de París, algo así, en que cuando vi un cuadro, portada de un libro, hecho ahí por el museo de Chantilly, veo a los señores de aquella época, perros sentados ahí, pero botellas de champán y tomando, pero en el frente del cuadro, una hielera. Dije, Chihuahua, pues qué marihuano, qué tomó eso, que es cierto. Y fui como investigador, ¿no? A preguntarle ahí al encargado, no sé quién, oiga, el libro, yo quiero comprar este libro, pero explíqueme esto, ¿cómo está? Como no hablaba yo francés, ni hablo francés, y el señor medio hablaba inglés, nos entendí. Dice, venga, y me llevó adentro del castillo de Chantilly a unos grandes fosos, yo creo que eran 1,20 m, algo así, que ahí guardaban el hielo. ¿Y cómo lo traían? Y me explicó. Mandaban traer de las partes altas de las montañas de la zona grandes bloques de hielo y los transportaban rodándolos con grandes troncos de árboles, y así rodaban para llegar a estos lugares y los metían, pues yo creo que seres humanos, ¿no? Y el hielo, trozo de hielo, pasa el tiempo y se juntan, ¿no? Entonces ahí guardaban y de ahí sacaban así, picaban el hielo para imagínense, por eso vino la Revolución Francesa, porque era una completa disparidad, una cosa terrible, abusaron de más. Pero bueno, pues así creo yo que este ingeniero Ocón imaginó lo mismo. ¿Para qué? Pues para eso, para transportar los grandes bloques que eran las cabezas y quizá otras cosas, otros monumentos. Bueno,
Después de terminar su trabajo sobre el puente, el ingeniero Ocón volvió su atención sobre los Sacbé y reportó haber descubierto que el camino de más de 96 kilómetros que se extendía desde Cobac, que está en Quintana Roo, parte mexicana, a Yaxuná, que está en Yucatán, era tan recto el camino como una flecha, a excepción de una desviación menor, una curva. Sus estudios revelaron que los mayas no estaban en la edad de piedra. Los llamó tecnolíticos. No usaron el hierro porque las minas más cercanas estaban a más de 2.400 kilómetros de distancia hacia el norte, le agrego yo. La región carbonera de México está en Coahuila. De ahí extrajeron, y al lado, en el estado de Nuevo León, la ciudad de Monterrey, ahí se creó la fundidora, no me acuerdo, de Monterrey, fundición de acero y no sé qué de Monterrey. Esa es la razón, por eso dice aquí a más de 2.000 kilómetros, ¿verdad? Alega el mismo ingeniero Ocón que usaron herramientas de jade, con J, jade, que eran más duras que el acero. Para nuestro conocimiento, porque yo no lo sabía tampoco. Prácticamente sería preciso encontrarse en un sitio maya e imaginar cómo debió ser la escena en la cúspide de esa civilización para poder comprender y valorar verdaderamente la magnitud de lo que alcanzó esta cultura. Hoy vemos ruinas, junglas y pirámides, que son apenas simples edificaciones de piedra que se desmoronan, se deshacen, rodeados de selva, obviamente. En tiempos actuales se ha hecho mucha labor en México, hay que decirlo. Han oído hablar del Tren Maya, han oído hablar del tramo interoceánico que comunica el Atlántico con el Pacífico, han oído hablar pues, de varias obras que están haciendo, que se tuvo que limpiar de la selva todo esto que estoy diciendo. Existe. Sin embargo, en aquellos tiempos las pirámides estaban recubiertas de estuco, con S. Era o es una pasta de grano fino compuesta de cal utilizada para revestir paredes, el estuco. Eran lisas y brillaban al sol. Los muros de las estructuras estaban pintados con variados diseños de vivos colores. Los patios estaban pavimentados, las calles planas y blancas iban hacia todas direcciones y se conectaban con los distintos centros. Pero a pesar del avanzado conocimiento maya en astronomía y matemáticas y de sus logros en arte y arquitectura, los científicos aún los consideran una cultura de la edad de piedra. Pues yo no sé, han de tener piedra aquí en vez de esos señores que dicen eso, ¿no? Porque ante tanta evidencia, y remarca, el tiempo es la esencia de la vida. Los seres humanos siempre hemos estado inmersos en él y lo hemos medido de una u otra forma. En minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos y milenios. Sabemos de muchas de las dimensiones que lo conforman y las hemos usado en nuestro beneficio. Supuestamente, sabemos hace cuánto tiempo que los dinosaurios deambulaban por la Tierra. ¿Cuál es la tasa de decadencia de los isótopos radioactivos, o sea, los átomos inestables que emiten radiación como alfa, beta o gamma, para transformarse en átomos más estables? Cuando nuestros antepasados, los homínidos, los Homo sapiens, se separaron de los simios, la exposición del genoma, o sea, el material genético humano, y la fecha exacta de los eclipses lunares y solares del futuro, incluso lejano. El tiempo hace que todas las cosas crezcan y mueran. Parece tan obvio y ubicuo que todo lo quiere presenciar, que somos como peces y el tiempo es nuestra agua. El tiempo es nuestra agua. Nunca nos hacemos las preguntas básicas. ¿Qué es el tiempo? ¿Lo entendemos? ¿Es algo más que un sistema de medición, ya sea del momento presente o de la edad del universo? Híjole, ya no les sigo más porque de esto hemos hablado ya y nada más puedo agregar que es incomprensible.
Ciertamente todas las culturas se han enfocado en el tiempo. Sin embargo, los mayas estaban obsesionados con él. Siguieron y midieron el periodo sinódico, que es el tiempo que tarda el objeto en volver a aparecer en el mismo punto del cielo. Pero habla del periodo sinódico de Venus, que equivale a 584 días terrestres. Equivale a 584 días terrestres. Bueno, su calendario anual de 365 días era más preciso que el gregoriano. Establecieron 3 sistemas de divisiones para la cronología. El Tzolk'in, Tzolkin, el Tzolk'in, calendario sagrado. El Chabad, Hawab, calendario civil. Y la cuenta larga, 5,000 años, es lo que ellos consideraban. Ya lo explica mejor y dice, el Tzolk'in, que es un ciclo de 260 años, y que era además el calendario sagrado, como ya lo dije, es equivalente a 13 meses de 20 días cada uno. 13 meses de 20 días cada uno. Hay que hacer números. Y el Chabad, el calendario civil, es el ciclo solar. Estos 2 calendarios se combinaban de forma intercalada, generando un ciclo de 18,980 días que se conocía como ciclo calendario de unos 52 años. Fíjense, todos esos cálculos se aventaba este hombre. Estos hombres. Cada día tenía un glifo, con G, glifo, signo de escritura, particular asociado a un significado. Al final del ciclo de 52 años se efectuaba una ceremonia de renovación. El periodo de la cuenta larga, lo que hablamos atrás, duraba unos 5,000 años. Era el equivalente a una era, según los mayas. Hoy la humanidad estaría en el 5.º sol o era, o sea, 5.º mundo, el mundo actual, que eso es el mundo, según ellos. A su término se cerrará, aquí ya profetizan, dicen, se cerrará otro lapso de 5,000 años desde el inicio de su calendario, que ocurrió en 3011 a.C. y expiró en 2012. Bueno, aquí rapidito les digo, esto tiene, ¿cómo diría? Pues cálculos contrarios, porque hay otros científicos que nos demuestran con hechos, donde ya entran los extraterrestres, los llamados ovnis, en que hablamos de millones de años. Entonces, pero bueno, aquí el ingeniero hizo sus estudios y se acabó, ¿no? El ciclo más largo de la cosmología que estudia el origen del universo maya, es de 26,000 años. 26,000 años. El ciclo más largo y corresponde a la precesión de los equinoccios. ¿Por qué los mayas tenían tal fascinación con la astronomía? ¿Por qué confeccionaron un sistema de calendarios tan complicados? ¿Para qué una sociedad agraria? Sí, se comían del maíz y de lo que sembraban. Sépase que el maíz salió de México al resto del mundo, sépase también. Entonces lo que comían era el alimento principal de ellos y de muchos indígenas, muchas culturas de México. Y dice, para que una sociedad agraria de la edad de piedra, insiste, necesitaría todos esos conocimientos astronómicos y matemáticos avanzados. ¿Cómo pudieron adquirirlo en tan breve tiempo? ¿Cómo tuvieron conocimiento de un fenómeno tan complejo como el ciclo sinódico de Venus o la precesión de los equinoccios? ¿O los mayas son mucho más antiguos de los que la ciencia admite? ¿O tuvieron una tecnología mucho más sofisticada de la que conocemos? ¿Pudo haberles transmitido a alguien estos conocimientos? ¿Es acaso coincidencia que el comienzo de la quinta era sea el año 3000 a.C., que corresponde al inicio de los calendarios judío y chino?
La afirmación de que el mundo tiene solo 5,000 años de antigüedad podría contener más verdad de lo que conocemos. Es también una coincidencia que tantos cristianos crean que nos encontramos en el fin de los tiempos. No. Y no a mucho de lo anterior. No. Porque claro que han venido otras civilizaciones mucho más avanzadas tecnológicamente, científicamente, que hay pruebas también. Y hemos ya en estos programas hemos hablado de ello. Por eso me permito decirle al distinguido ingeniero que no. Y la obsesión maya con el tiempo pudo haberse basado en un profundo conocimiento de cómo funciona a escala cósmica y de qué modo afecta a la Tierra en ciclos cortos y largos. Puede que ese haya sido el mensaje que las civilizaciones perdidas trataron de dejarnos. Tal vez recién estemos empezando a comprenderlo. Bueno, pues aquí llegamos al final de este capítulo, pero brevemente les podré decir esto. Hemos leído mucho de los Anunnakis, hemos leído de otras civilizaciones. Pues nada más puedo decirles que ni se va a acabar el mundo, ni va a venir tantas palabras que usan en la Biblia sobre todo, y en otras culturas también. No va a suceder. Porque hay testimonios. Entonces quiero agradecer nuevamente, querido público televidente, que nos hayan escuchado, que nos entiendan. Estamos narrando y sacando algunas conclusiones, porque también hemos investigado un poco por ahí y por allá. Pero disculpen las repeticiones, disculpen los errores, pero somos narradores de otros señores y damas también que han dedicado mucho tiempo de su vida, mucho dinero y han arriesgado hasta su vida. Muchas gracias por hoy. Los esperamos la semana próxima. Me despido de ustedes. Soy Manuel Mesa, su servidor. Buenas tardes, noches o días. Gracias.